Hola, bienvenidos a KNC Podcast. Yo soy Katia. Y yo soy Carlos y el día de hoy vamos a hablar de la etapa número 13 del Tour de Francia. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos. La etapa número 13, la celebración del Día de la Bastilla, que es como el Día de la Independencia en Francia. No es lo mismo, pero parecido, ¿verdad? Con un total de 137.8 kilómetros, esta etapa de montaña nos trajo solo una categoría de sprint y una inclinación de categoría sin clasificación que tenía puntos extra al final también. Esta inclinación con un total de 17.4 kilómetros a un 7.3%. Promedio. Uh-huh. Y una de las cuestas más famosas. Eso era lo que iba a decir después, que era una de las inclinaciones más famosas llamadas el Gran Colombier. Uh-huh. Y una carrera que pues para el sprint no se necesitaba... No era significativo. No vimos a ningún sprinter ir por eso porque la carrera empezó rapidísima. Eso era como era relativamente plano y simplemente la cuesta al puro final, terminando en cuesta, ¿verdad? Pues vimos que los escapados que lograron al final escaparse, pues pasaron por el sprint y la idea era hacer la mayor cantidad de espacio entre el pelotón y los escapados tan pronto como fuera posible. Iban rapidísimo, las primeras que eran 45 kilómetros, casi 60 kilómetros hicieron en una hora al final de cuentas. Wow. Rapidísimo. Hubo aproximadamente 19 escapados, ¿verdad? No vimos a Nielsen entre los escapados como estuvimos comentando en el episodio anterior, pero sí vimos a James Shaw y a Betoy del Education First, del EF Education Easy Post, escaparse e irse para lograr esos puntos extras. Esa era como la estrategia que tenía el equipo al final y pienso que lo lograron con James, ¿verdad? Interesante porque como dijimos la vez pasada también, el Nielsen, esta era una de esas etapas donde los puntos de montaña pues eran apenas 20 para el que lograra llegar de primero, ¿verdad? Y muy probablemente iba a ser una etapa para la clasificación general, que fue al final lo que vimos, ¿verdad? Sin hablar un poco antes de todo eso, vimos también que todos esos 20 corredores que se fueron tenían una cantidad de corredores de diferentes equipos. Vimos, hablando de los latinos en el Tour, vimos a Tejada, que estaba también, Harold Tejada, que terminó en el top 10 del día de hoy, lo cual es increíble, un gran logro. Y pues sí, al final de cuentas, la idea, como dije antes, era esa, ¿verdad? Tratar de separar lo más que se pueda para que el pelotón no lograra alcanzarlos al final. Quería traer la noticia del abandono de un par de corredores al final de la etapa, ¿verdad? Que anunciaron Caleb Ewan, uno de los sprinters del Lotto Destiny, y Ben Turner de Ineos, que no terminaron la etapa, entonces ya anunciaron que son las bajas para mañana, ¿verdad? Bueno, al final de cuentas, pues el ganador de la etapa fue Michael Kwiatkowski de Ineos, ¿verdad? Que lo hemos visto salir escapado tratando de lograr y no había tenido la suerte el día de hoy, se le hizo, ¿verdad? Y la forma en la que lo hizo estuvo impresionante. A mí me pareció que en momentos se veía como que se había quedado atrás y como que no estaba en el grupo como para llegar al final. Pero yo creo que lo que estuvo pasando fue que se estuvo midiendo un poco, tratar de seguir el programa. A los corredores antes de que vengan las cuestas grandes les dan un programa escrito de cuántos watts, dependiendo en la condición física en la que están, cuántos watts deben de conservar para poder subir la cuesta normalmente sin que lleguen a la línea roja y ya no puedan subir más. Y sí me pareció que ese fue el plan de Kwiatkowski, ¿verdad? Que él simplemente cuando vio que los demás estaban tratando de romper los escapados, separarlos lo más que pudieran para llegar arriba, él fue conservador, se quedó esperando y cuando vio el momento en el que todavía tenía fuerza y que estaba acercándose y acercándose al grupo, decidió atacar y al final de cuentas pues estuvo casi que 45 segundos antes del segundo lugar, lo cual estuvo súper emocionante porque en el segundo lugar venía James Shaw, pero ya venía en línea roja y desde más atrás, 400 metros antes del final, decidió Tadej Pogačar atacar a Jonas
y tratar de sacar y ganar tiempo. Que venía Tadej y Jonas en un grupo donde venía Sepp Kuss, como lo hemos hablado, que es un corredor clave para el Jumbo-Visma, ¿verdad? Venía también los hermanos Yates. Vimos también al corredor de Ineos entre ese grupo y de repente el grupo completamente, porque fue cuando, como dices, Tadej dijo hasta aquí, me voy solo, ¿verdad? Porque es la estrategia que él está buscando, ¿verdad? Acortar y acortar sus segundos para poder lograr tener la camisa amarilla. Otro dato súper interesante es que al inicio de la carrera siempre hacen entrevistas en la mañana. Y cuando entrevistaron a varios corredores del UAE, del equipo de Tadej Pogačar, ellos dijeron desde la mañana que iban a tratar de que Tadej Pogačar ganara la carrera, lo cual es impresionante que o sea, que ya era decisión del equipo pues tratar de buscar el gane. Al final de cuentas no se logró el gane, pero logró, imagínate, logró los 4 segundos de bono que había para el segundo lugar y además acortar la ventaja con Jonas, ¿verdad? Es que cada equipo tiene su estrategia y ellos como equipo la forman, la hablan y todo, pero uno no sabe el resto de los equipos cómo están, porque hemos venido hablando de Ineos, de que no lo hemos visto, de que no ha estado ahí, de cuál será su estrategia, cuál es al final lo que quiere lograr el Ineos, y yo creo que hoy vimos a Ineos, vimos 3 entre los escapados, corredores súper fuertes, y por lo menos ya estamos viendo un poco más de Ineos y su estrategia, porque como sabemos, Egan no está al 100%, entonces no es ir por la camiseta, me imagino que es ir por otras cosas que vimos hoy, porque ahora están de número 1 en la competencia de equipos, entonces ya no está Bahrain Victorious más, sino que está Ineos en su casquito amarillo, ¿verdad? Es muy bueno porque ahí es como es en estas etapas donde donde las cuestas son tan pronunciadas, pues ahí es donde se ven en realidad cómo se destruyen y cómo las camisetas cambian de manos y demás. Al final de cuentas, Nielsen todavía sigue con su camiseta de montaña. Sí, no hubo nada de cambios en las camisetas, solo en el Pero el ¿quién está en campeonato, segundo lugar en la de montaña ahorita? Tadej Pogačar en la competencia de montaña. Porque ganó muchos puntos el día de hoy con el segundo lugar, ¿verdad? Y pues al final de cuentas terminó acercándose montones a esa, lo cual va a poner en peligro. El día de mañana pues tenemos 50, ¿cuántos puntos de montaña hay? Casi 50 puntos, ¿verdad? Para tratar de conquistar algunas de esas. Muy probablemente vayamos a ver al EF y a Nielsen tratando de buscar los puntos mañana, dado que hoy se tomaron como un tiempito de descanso también. Yo creo que sí, que mañana hay 3 oportunidades para recolectar puntos, y yo creo que la estrategia de ayer y de hoy era mantener a Nielsen atrás, descansando, para que no gastara muchísima energía, para entonces mañana y el domingo, que son las etapas un poco más pesadas de montaña, entonces sí ir por esos puntos, ¿verdad? Pero como hemos visto últimamente, este tour está lleno de sorpresas y podemos especular un montón y pensar un montón en qué estrategia tiene el IF, pero al final, como dijimos, cada equipo tiene su propia estrategia y puede ser que mañana veamos otra vez a Ineos ganando la etapa, ¿verdad? No sabemos qué es lo que va a pasar. Sí me pareció otro punto que estuvo también, que estuvo interesante, fue el hecho de que al final de cuentas UAE se vio que de verdad estuvo tratando del pelotón de liderar, y desde que empezaron desde la parte baja del Grand Colombier, eran los que estaban tratando de llevar a la parte del pelotón que llevaba al equipo también a Jonas. Tanta presión pusieron que Jumbo-Visma empezó a perder corredores para arriba y para abajo, ¿eh? Sí. Y al final de cuentas pues solo nos quedó el Sepp Kuss y el Jonas Vingegaard. Y como decías antes, la parte donde Yates solo quedaba, al final de cuentas, pues cuando estás tratando de subir a tu corredor y tienes 1, 2, 3 o 4 compañeros, el que va haciendo al frente el mayor esfuerzo empieza a irse, ¿verdad? Y hasta que ya llegas a un momento donde ya no tienes nadie más y pues te toca hacer el esfuerzo. Como lo vimos con Tadej, pero Yates fue uno de los que le tocó al final de cuentas hacer el último esfuerzo, e incluso
fue una sorpresa porque pensamos en un momento que se iba a escapar, que se iba a ir a tratar de ganar más puntos y le tocó a Seb, que venía de tercera rueda. Venía Yates, venía Tadej, venía Seb y venía Jonas. A Seb le tocó salir adelante para tratar de que no se les fuera el Adam Yates. Sí, estuvo bien interesante. Definitivamente estamos viendo lados completamente diferentes de los equipos y yo no dudo que mañana veremos a Tadej de amarillo. Yo creo que mañana va a ser... Jonas es un excelente corredor, pero yo creo que 9 segundos son muy pocos segundos para... O sea, tiene que haber algo muy milagroso mañana para que Jonas pueda lograr no solamente que no lo alcanza, sino que volver a recuperar una distancia significante entre él y Tadej para que Tadej no llegue a tener la camisa amarilla, ¿verdad? Entonces yo creo que mañana va a ser la prueba de fuego para Tadej al 100% y decir, ok, aquí me voy y esto lo voy a lograr, ¿verdad? Y veremos cambio en la camisa, ¿verdad? ¿Cómo está la etapa de mañana? La etapa de mañana con un total de 151.8 kilómetros va a ser otra etapa dura de montaña con inclinaciones de categoría 1 y 3 y la última sin categoría. El nombre es el Col de Joux Plane con un total de 11.6 kilómetros a 8.5%. Y esta cuenta con puntos extra también. Y la ventaja, digo yo, ¿verdad? Es que termina en bajada. Entonces, por eso yo pienso mucho en que tal vez está la etapa donde Tadej va a ir y lograr tener la camiseta amarilla, porque bajada, muchísima oportunidad, y si logra estar adelante y si logra abrir distancia y escapársele a Jonas, ese va a ser el momento de él definitivamente. Sí, eso sí va a estar bien, bien emocionante. Esperemos que no pase nada, como decimos en cada episodio, ¿verdad? Que bajen. Sabemos que bajan a unas velocidades impresionantes, pero pues también hay mucho riesgo en eso y pues esperemos que no vaya a pasar nada malo en eso. Como dices, es una etapa que empieza con la primera inclinación 3 y después vienen 2 unos que son bien difíciles. Después vamos a ver el sprint intermedio, seguida de otra 1 y después la categoría más alta, ¿verdad? Lo cual va a ser... yo creo que va a destruir completamente al pelotón. Vamos a ver a gente quedándose tirada por todo lado. La idea de mañana, yo creo que para la mayoría de los equipos, creo yo, mi predicción es que tratar de acortar las desventajas, tratar hasta donde sea posible que no se escapen corredores que vayan a poner en peligro a las diferentes camisetas. Vamos a ver también la lucha por las camisetas de montaña y la de clasificación general. Y como tú dijiste, pues hay probabilidades grandes de que UAE vaya a tratar de que Tadej tenga la camisa amarilla. Yo sí espero que Jumbo-Visma logre contener todos esos ataques, defender y que si es posible pues logren hacer una ventaja más grande, pero al final de cuentas pues el día de mañana pues, les diremos a ver qué fue lo que pasó. Sí, yo espero ver a Nielsen acompañado de ya sea un Jonas o un Esteban Chávez yéndose entre los escapados, porque a mi parecer esa sería su oportunidad de lograr acumular puntos, ¿verdad? Los primeros puntos. Y verlo ahí tratando de acumular esos puntos. Y pienso, ¿verdad? No todo, mis predicciones no son al 100% correctas, pero viendo la estrategia, viendo las ganas que Tadej tiene de decir, aquí estoy presente y esta es mi camiseta, mi tour. Yo pienso que mañana va a ser un día en el que vamos a ver a Tadej de amarillo. No, o sea, no le pongo la moneda, pero no lo dudo. Entonces, y yo sé que el Jumbo-Visma tiene corredores súper fuertes que pueden apoyar al Jonas, pero la distancia es muy poca en tiempo entre ellos y Tadej es un corredor súper fuerte y yo sé que él va a lograr
la meta que tiene, ¿verdad? Como dijiste antes, es una gran oportunidad para el Ineos, ¿verdad? Como vimos el año pasado a Tom Pidcock, ¿verdad? En una de esas también, donde el final es de Hoy estuvo descenso. entre los escapados, sí. Pero donde como sabemos, uno de los mejores corredores de descenso es el Tom Pidcock, ¿verdad? Que lo vimos haciendo unas cosas impresionantes el año pasado. Sí. Y pues... Y hasta los mismos corredores decían, no sé cómo lo hace, a mí hasta me dio miedo verlo bajar así, pero él era como parte de su día a día, era, como dices, impresionante verlo. Tienen que buscarlo, el Tour del año pasado, para que vean la forma tan... Las velocidades Sí. y lo complicado y lo fácil que lo hace ver también. Y es donde uno dice, no es nada, pero... Donde ni siquiera las personas que iban en motocicleta podían tomar, hacer las tomas, porque él iba demasiado rápido. Sí, fue impresionante y no dudamos que lo veremos, no dudamos, todavía falta una semana más del Tour y él ha estado entre los escapados y lo hemos visto ahí. Puede ser, como dices, que ya sea mañana o el domingo lo veamos bajando a velocidades impresionantes y ganando una etapa, ¿verdad? Todo es posible en el Tour de Francia, definitivamente. Perfecto, yo creo que así estamos. Gracias por escuchar y ver el episodio de hoy. Esto es KNC Podcast. Se despide de ustedes Katia y Carlos, y nos vemos en el siguiente episodio.